Dios les bendiga, hermanos, hermanas. Bendiga a los amigos que nos visitan, especialmente a nuestra amiga María Tomás, que nos visita. Fuertes esas palmas, la visita que están con nosotros. También nos visita nuestra hermana Ana Julia Ventura y su niña Jenny Yasmín, que están con nosotros. Bienvenidos a la casa de Dios. También nos visita Stephanie Gutiérrez, una amiga también. Fuertes esas palmas al Señor. También está con nosotros Ada Liliet Rivas, la niña, es una amiga también. Nuestras hermanas también que están con nosotros, María Hilda García, Erika Elizabeth Vázquez y Manuel Escobar. Fuertes esas palmas al Señor. Saludamos también a todos los que nos ven a través del internet. Les enviamos saludos en el amor de Cristo y los bendecimos en el nombre del Señor. Amén. ¿Cuántos quieren escuchar palabras de Dios? Muy bien, con ese gozo vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hebreos, capítulo 3, del versículo 7 al 13. Libro de Hebreos, capítulo 3, del verso 7 al 13. ¿Lo tenemos todos? Amén. Libro de Hebreos, capítulo 3, verso 7 al 3. Leamos con entendimiento, con reverencia la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de la cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Verso 12, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Salude a su hermano en esta hora y puede tomar su lugar de asiento. Siéntese en la presencia del Señor, que Él está aquí. Vamos a tomar de referencia el verso 12, que nos dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. En esta tarde vamos a estar meditando bajo el tema la incredulidad. ¿Habrá algún incrédulo aquí? Seguro que hay más de algún incrédulo. También de los que nos pueden estar escuchando, puede ser que también haya más de algún incrédulo. Pero también hay creyentes verdaderos. Hay creyentes verdaderos acá. Es decir, que creen en Jesucristo. Amén. También hay creyentes verdaderos. La incredulidad es la falta o la ausencia de la fe. Así como la fe es para salvación, también la incredulidad es para condenación. Repito eso. Así como la fe en Cristo Jesús es para salvación, también la incredulidad es para condenación. Hay dos grupos, el incrédulo y el creyente. En esos dos grupos hay cantidades de personas, especialmente de la parte incrédula, que no creen. El mundo entero no creen en Jesús. Y muchos de los que están dentro de las iglesias tampoco creen en Jesús. Profesan creer en Jesús, pero sus acciones niegan que Jesús es verdadero y que resucitó de entre los muertos. Ahora, muchos incrédulos resisten siempre a la voz del Espíritu Santo. Nosotros éramos incrédulos,
Pero el Espíritu Santo habló un día y nos convenció de justicia, de pecado y de juicio. Y no resistimos a la voz del Espíritu Santo, al llamamiento de Dios, al supremo llamamiento de Dios, que es en Cristo Jesús. Y venimos y depositamos nuestra fe, nuestra confianza en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero muchos resisten a la voz del Espíritu Santo. Y esos son muchos incrédulos que están dentro de la iglesia. Y es así que dice la Escritura, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si hoy oyeres su voz, esta voz viene de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la espada del Espíritu. Es decir, cuando nosotros usamos la palabra de Dios con fe, es una espada en nuestras manos. Es un poder sobrenatural que inquieta al pecador y que lo confronta a su pecado para que éste pueda creer y arrepentirse de sus pecados. Pero muchos resisten a la voz del Espíritu Santo. Por lo cual, como dice la Escritura, como dice el Espíritu Santo, si hoy oyeres su voz. Muchos de los incrédulos no podrán decir en el día del juicio final, Dios nunca me habló. No tendrá lugar de decir eso, que Dios nunca le habló. Porque Dios habla. En todo el mundo el Señor ha hablado claramente a los seres humanos y no han creído. En Hebreos 1:1 dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres por los profetas, ahora el Señor nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo, enviándolo a la cruz para que muriera por nuestros pecados, resucitara al tercer día, que está a la diestra del Padre y que viene pronto. Esa es la realidad. Esa es la verdad que Dios ha hablado al mundo. Nadie podrá decir que no supo que Cristo murió hace 2000 años por los pecadores. Pero la mayor parte lo están rechazando. Ahora, la Escritura es clara y nos dice que el Señor nos ha hablado. Y precisamente por medio de Jesucristo, su Hijo. El verso 8 que leímos nos dice, y no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. ¿Qué significa eso? Los incrédulos endurecen su corazón. Es una parte muy importante que entendamos. Los que son incrédulos endurecen su corazón. Y por eso no quieren escuchar la voz del Espíritu Santo. Por eso dije que resisten al Espíritu Santo. Endurecen su corazón y no quieren convertirse a Cristo Jesús de Nazaret. Entonces, vemos que la Escritura nos dice que la incredulidad endurece el corazón, es decir, lo vuelve insensible a la voz del Espíritu. Insensible. No le interesa el prójimo, no le interesa lo que puede estar pasando su vecino, no le interesa lo que puede estar pasando en la humanidad o lo que puede estar pasando en la iglesia, aunque pertenezca a la iglesia. Se vuelve insensible a la voz del Espíritu y endurece su corazón porque no ha creído. Eso lo causa la incredulidad en el corazón del hombre. ¿Están entendiendo? Entonces, y ese fue el problema de Israel. El Señor se disgustó, se llenó de ira y castigó a Israel por su corazón endurecido por no haber creído. Lo que hace la incredulidad es disgustar a Dios y provocar su ira. Escucha eso. Los incrédulos provocan a Dios al disgusto y también su ira está a punto a derramarse sobre la faz de la tierra. Eso nos dice la Escritura. Del verso 8 en adelante dice, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras por 40 años. Escuche bien eso. Dios sacó al pueblo de Israel para llevarlo a la tierra prometida de Canaán. Durante todo ese trayecto, Dios hizo maravillas, Dios hizo proezas, Dios hizo milagros,
Dios hizo cosas extraordinarias, demostrando que es el Dios de Israel, pero que también es el Dios de los creyentes que creen en Jesús. Hizo maravillas 40 años en el desierto. Y Él pudo demostrar a los dioses de Egipto que no hay ninguno como Él. Ahora, han pasado 2000 años donde el Señor ha demostrado que Él tiene el dominio sobre la muerte, sobre el pecado, sobre el infierno, sobre Satanás. ¿Cómo? Enviando a su Hijo a la cruz, muriendo por nuestros pecados, resucitándolo al tercer día. Esa es una obra extraordinaria que nunca había pasado, porque nadie la podía realizar, al menos que fuera Dios mismo encarnado, como era Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, muchos hemos escuchado, hemos visto maravillas de Dios, cómo se ha manifestado, pero lo más grande y la esperanza más grande del cristiano es que Cristo hizo la perfecta obra en la cruz por todos los pecadores, para que no nos perdamos. Ahora es algo muy importante que viene el versículo 10 que nos dice: a causa de que el Señor se disgustó, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación, y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Qué es lo que provocó la incredulidad de Israel? El enojo, el disgusto y la ira de Dios. Y la mayor parte de Israel no entraron a la tierra prometida. Solamente entraron Josué y Caleb. Y entró otra generación, pero aquellos que salió de Egipto no entraron a Canaán. Y muchos no van a entrar al cielo por la dureza de su corazón, por su incredulidad. Han disgustado a Dios y la ira de Dios va a caer sobre todos los incrédulos que no se han convertido de veras a Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa es una gran realidad. Ahora, Pablo exhorta y dice, mirad, es decir, está atento, hermano, por tu vida, velad por tu vida. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Otra causa de la incredulidad es que aquellos que no han creído de verdad, con facilidad se apartan del camino. Con facilidad abandonan al Señor. Con facilidad se van de la iglesia. Con facilidad ponen excusa por el pecado. Con facilidad se apartan del Dios vivo. Es decir, ellos piensan que pueden entrar y salir cuando ellos quieren y estar jugando con Dios. Cuando menos se acuerdan, la ira de Dios viene sobre ellos y desaparecen de este mundo. Porque han disgustado por su incredulidad, por su dureza de corazón, y se han estado apartando de su camino como que Dios es juguete. Eso es lo que está sucediendo. Muchos por su incredulidad se apartan del Señor. Yo no creo que haya un infierno. Yo no creo que el Señor vaya a castigarme por eso. Y muchos piensan así. Los niños, por favor, arriba. Los niños, ahí está el servicio, por favor, arriba. Entonces, muchos se apartan del Dios vivo porque no creen verdaderamente en los juicios de Dios. ¿Están aquí todavía? Entonces, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Entonces, el incrédulo endurece su corazón. El incrédulo disgusta a Dios. El incrédulo provoca la ira de Dios. El incrédulo se aparta del camino del Dios vivo. El incrédulo es engañado por el pecado y anda pecando a diestra y a siniestra. Esa es la vida del incrédulo. ¿Habrá algún incrédulo aquí? ¿Habrán incrédulos dentro de las iglesias? Cantidades. Por eso que el poder de Dios a veces no se manifiesta en la vida de ellos. ¿Por qué? Porque no han creído que Dios es un Dios vivo
conoce este Dios vivo no se quiere apartar, porque es un Dios vivo que se mueve, pero en los corazones de aquellos que le creen y se rinden a su majestad, a su gloria y a su poder. Ahora, ¿qué nos habla de la Biblia acerca de los incrédulos? ¿Qué más nos habla la Biblia acerca de los incrédulos? Porque es importante que creamos esto. En primer lugar, vaya buscando Juan 3:18. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de los incrédulos? En primer lugar, la Biblia nos dice, escuche muy bien esto, no vaya a pensar que yo lo estoy condenando ni juzgando. Es la palabra la que le habla. Y lo que dice la palabra acerca de los incrédulos, nos dice que ya son condenados. No es que van a esperar el día de juicio, no, ya están condenados los incrédulos. En el día de juicio solamente le van a probar el por qué lo van a condenar. Juan 3:18. ¿Lo tienen? Leemos la palabra. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Escuchó eso? El incrédulo es condenado, pero el que no es incrédulo y cree en Jesús ha sido salvo, no es condenado. Por eso dije que la fe es para salvación en Cristo Jesús, pero la incredulidad es condenación y lago de fuego. Eso nos dice la palabra. Acerca de los incrédulos, ya son condenados. Y Pablo nos habla en Romanos 8:1 que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Aquellos que no andan según la carne, sino según el Espíritu. Si andamos según el Espíritu, entonces vamos a tener fe. No hay ninguna condenación porque estamos en Cristo. ¿Están entendiendo? Por la fe en Cristo, entonces nosotros somos salvos. Pero por la incredulidad en Él, ya somos condenados. Si tú no crees en Cristo, entonces ya has sido condenado. Y cuando alguien cree, hay evidencias claras que ha creído. Porque la fe se demuestra cuando nosotros andamos en rectitud y andamos cumpliendo los mandamientos del Señor según su palabra, porque hemos creído en Él. No hay ninguna condenación, yo no tengo por qué preocuparme. Si yo estoy en Cristo, si yo he creído plenamente en Él, entonces yo no tengo que preocuparme. Porque sabemos que esta salvación no es obra mía, sino obra de Cristo en la cruz. Y por la fe en Él y el sacrificio en la cruz, entonces la salvación está en mi vida. Y yo soy salvo por la gracia divina del Señor. Ahora, debo de andar en el Espíritu. Eso lo dice Pablo. Los que no andan en el Espíritu, entonces andan en la carne. Y estos son los que están desagradando, disgustando a Dios, porque no han creído en Dios. Entonces, ¿qué nos dice la Biblia? Que los que no creen ya son condenados. Número 2, Juan 8:21 al 24. ¿Qué nos dice la palabra acerca de los incrédulos? En segundo lugar, nos muestran que ellos mueren en sus pecados. Juan 8:21. ¿Lo tienen? Leemos la palabra. Otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo? ¿Qué dice? A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Él les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Verso 24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. En primer lugar, los incrédulos ya están condenados. Segundo, morirán en sus pecados. ¿Por qué? Porque han sido engañados por el pecado. Por eso Pablo dice: mirad, hermanos,
que no haya ninguno entre vosotros un corazón endurecido, incrédulo, engañado por el pecado. Porque los que son incrédulos ya morirán en sus pecados, ya son condenados, porque no han creído en Jesús. Y muchos decían en aquel entonces, quizás se va a matar a sí mismo, quizás va a terminar en el Seol como los demás, suicida. No, Jesús no estaba hablando de eso. Jesús estaba hablando de que iba a morir a la cruz, pero iba a resucitar y que iba al Padre. Así como había venido, Él no pertenecía a este mundo, iba al Padre. Pero como ellos no creían esa palabra, entonces dudaron y dijeron, se va a matar a sí mismo. Y Jesús le dijo, si ustedes no creen que yo soy, en sus pecados van a morir. ¿Se da cuenta? No es que usted va a ser condenado, ya es condenado si es incrédulo. No es que usted va a morir físicamente, no, espiritualmente ya está muerto si no cree en Jesús. ¿Está entendiendo? Entonces, la Biblia nos habla muy claro que los incrédulos mueren en sus pecados. Tercer lugar, Juan 12:48. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de los incrédulos? Juan 12:48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. El día postrero es el día del juicio final, donde van a tener que dar cuenta a los incrédulos. Entonces, los incrédulos serán juzgados por la palabra de Dios en el día postrero. Los incrédulos no van a ser juzgados ni condenados por ningún hombre. Van a ser condenados y juzgados por la palabra que Cristo habló cuando estaba en la tierra y que tiene usted en su mano y que yo tengo en sus manos y que estamos leyendo y escuchando. Por eso que la palabra del Señor dice que no endurezcáis vuestros corazones, no resistáis al Espíritu Santo, porque Él te está llamando a que creas en Cristo, que Él viene pronto por gente creyente que se está santificando. No se preocupe que otro le va a juzgar, no se preocupe que otro le condene. No. Preocúpese que no sea la palabra quien lo condene en aquel día. Y mejor conviértese a Cristo. Porque los demonios creen también, pero tiemblan. Y los cristianos dicen que creen y no tiemblan a la voz de Dios. No tiemblan a la voz del Espíritu. Entonces, tenemos cristianos ahora convencidos, pero no se han convertido de ver a Jesús. No han creído a Jesús verdaderamente. Porque si hubieran creído, entonces estaríamos haciendo las obras que el Señor nos ha mandado a hacer. Solo ve a su alrededor, ¿habrá algún incrédulo aquí? La incredulidad es para condenación, pero la salvación en Cristo es para salvación. Amén. Entonces, los incrédulos ya han sido condenados, mueren en sus pecados y serán juzgados por la palabra de Dios en el día postrero. En cuarto lugar, los incrédulos son cegados por el Dios de este siglo. ¿Quién es el Dios de este siglo? No escuché, ¿quién es el Dios de este siglo? Que el Señor lo reprenda. Segunda de Corintios 4, del verso 3 al 5. Escuche esta escritura. El Dios de este siglo, es decir, si no tienen a Cristo como su Dios, tienen a Satanás como su Dios. Hay dos señores. ¿A quién le sirve usted? ¿A Satanás o le sirve a Cristo? Segunda de Corintios 4:3. ¿Lo tienen? Dice así: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Verso 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen
del Dios. Verso 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestro siervo, por amor de Jesús. Predicamos a Jesús como el Señor de todo, como el Rey de todo. Pero ahora los que no creen en Él tienen otro Rey, otro Señor, y es el Dios de este siglo llamado Satanás, que ha cegado el entendimiento para que la luz de Cristo no resplandezca en ellos. Por eso que el endurecer nuestro corazón y resistir a la voz del Espíritu Santo, entonces viene el enemigo, los endurece más, nos ciega más, y ese es el peligro, que podemos estar sirviendo a Satanás en el pecado por la incredulidad y no sirviendo a Jesús por la fe en su nombre. Juan dijo, estas se han escrito para que creáis en el unigénito Hijo de Dios, para que creyendo tengáis vida en Él. Pero los incrédulos no creen. Los incrédulos son cegados por el Dios de este siglo. Los incrédulos son engañados por el pecado. Los incrédulos provocan el disgusto de Dios, la ira de Dios. Los incrédulos cierran sus oídos para no escuchar la voz de Dios y del Espíritu Santo por la palabra. Los incrédulos dicen, no me juzgues. No te preocupes. La palabra te va a juzgar. No somos nosotros. Predicamos a Cristo, el Evangelio como Señor. Pero si tú no lo recibes, entonces tú tienes tu Dios. Y es el de este siglo. ¿Cuánto tienen de Dios a Satanás? ¿Cuánto tienen de Dios a Jesús? Amén. Entonces, la palabra nos dice que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento a los incrédulos. Es decir, no entiende. Escuchan, pero han cerrado sus oídos. Ven cómo Dios hace la obra en algún hombre que ha andado quizás perdido por el pecado. Dios lo levanta, ven, pero cierran sus ojos para no ver. Dios les habla a su corazón, pero lo endurecen. Porque el Dios los ha cegado, el Dios de este siglo. Hace unos días estuve en una campaña en Estanzuela, a 1:15 de la ciudad de San Miguel. Y en el momento de la administración hubo una presencia maravillosa. Todo aquel lugar se llenó de la atmósfera del Espíritu. Gente empezó a danzar, a ser bautizada en el Espíritu, a ser sanada. Y muchos amigos y amigas estaban ahí. Y yo podía mirar cómo muchos inconversos estaban llorando en las sillas, pero no querían pasar. No querían reconocer a Jesús como Señor y Salvador. Estaban en su silla y llorando, endureciendo su corazón, cerrando su oído a la voz del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo los estaba redarguyendo y estaban resistiendo ahí y no querían salir de ahí. Porque el Dios de este siglo ha cegado su entendimiento. Endurece su corazón a la voz del Espíritu. Pero gracias a Dios que otros sí escucharon la voz del Espíritu, no resistieron más y recibieron a Jesús como el Señor y Salvador de sus almas. Después de esto me llama el hermano y me dice, hermano, muchos de los amigos que estaban ahí, de las amigas, están conmovidos. Y algunos se preguntan por qué no pasamos. Y no pasaron a veces por cobardes, porque se avergüenzan de Cristo y no quieren publicarlo y decir que son de Cristo. Pero yo no me avergüenzo decir que soy de Cristo, porque la sangre me ha limpiado de todo pecado y podemos ser libres para poder decir que Cristo es nuestro Rey, Cristo es nuestro Señor, Cristo es nuestro Salvador, porque hemos creído en Él, apartándonos de todo pecado. Fuerte esas palmas al Señor. La incredulidad es la falta o la ausencia de la fe. Así como la fe es para salvación, la incredulidad es para condenación. Los incrédulos ya han sido condenados. Los incrédulos mueren en sus pecados. Los incrédulos serán juzgados por la palabra del Dios en el día postrero. Los incrédulos son cegados por el Dios de este siglo. Y en quinto lugar, los incrédulos sufrirán el castigo eterno. ¿Cuántos lo creen? Veamos qué nos dice la palabra, Apocalipsis 21:8.
Los incrédulos serán castigados eternamente. Apocalipsis 21:8. ¿Lo tienen? Pero los cobardes, ¿habrán cobardes aquí? ¿Y qué dice lo siguiente? No los escucho. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, empieza la lista. Los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. De entre esa lista están los incrédulos. Y ahí menciona otra lista. Hay mentirosos, hay fornicarios, hechiceros. Ahí está esa lista. Y esa lista sigue. Pero dentro de esa lista están los incrédulos. Ahí van a ser castigados. En el juicio final, el Señor castigará a todos los incrédulos. Muchos no podrán decir, no me hablaste, Señor. ¿Cómo no? El Señor ha hablado a todo el mundo, enviando a su Hijo a la cruz. La incredulidad condena, pero la fe salva. ¿Amén? ¿Cuántos son salvos aquí? Ahora, no hay salvación si no hay un verdadero arrepentimiento. No hay un verdadero arrepentimiento si se resiste al Espíritu Santo. ¿Me están entendiendo? Repito, no hay salvación si no hay un verdadero arrepentimiento. Y no hay un verdadero arrepentimiento si se resiste a la voz del Espíritu Santo. Es decir, al oír la voz del Espíritu Santo, tiene que ser quebrantado, se tiene que arrepentir y de esta manera creer en Jesús, confesar a Jesús, apartarse de sus pecados y empezar una vida creyente que agrade a Dios. Podemos ver que la incredulidad va a ser un factor determinante en el día en que Cristo venga. Va a ser un factor determinante en la cual Dios va a abrir su libro y Dios le va a demostrar a todos los incrédulos que no tienen derecho de entrar al cielo porque han negado a su Hijo Jesucristo. Nadie querrá levantar el rostro y decirle al Señor, ¿por qué me mandas ahí? No, todos sabrán que los juicios de Dios son justos y los juicios de Dios están sobre los incrédulos. Así como Israel no puede entrar en el reposo de Dios, así tampoco los incrédulos van a poder entrar al reino de Dios. Porque Cristo no viene por incrédulos, Cristo viene por creyentes que estén guardando su palabra, que se estén guardando en santidad, que estén fervientes en la fe, que estén constantes en la oración, que estén velando, que estén en la iglesia y que no se estén apartando del Dios vivo, que no estén jugando con el Dios vivo, sino que con temor y temblor están adorando y sirviendo a Dios. Por eso el Señor viene. Así que yo le invito a que no se aparte de Dios. Y si se ha apartado, regrese. Y no se vuelva a salir. Y confiese que es un incrédulo, que es un pecador. Entonces el Señor lo recibirá misericordia. Tenemos el caso de aquel hombre que tenía un hijo endemoniado. Lo tiraba al fuego, lo tiraba al agua, se raspaba con piedras, lo hacía por donde quería, lo trajeron los discípulos y no le echaron fuera porque era un rango muy grande. Y Jesús le dijo que por la falta de fe no pudieron echar fuera aquel demonio. Pero les explicó de que esa falta de fe se debía a que no se estaba orando y ayunando para tener fe. ¿Me están entendiendo? Entonces, no es que los discípulos no tenían fe, pero esa fe debe de crecer, porque si la fe no crece, entonces la incredulidad puede crecer en tu vida, y en vez de crecer la fe, se va a ir abajo y la incredulidad se va a apoderar de ti. Entonces se lo trajeron a Jesús
El hombre, el padre, se lo trajo a Jesús. Y Jesús le preguntó, ¿crees que yo puedo hacer esto? El hombre fue claro y le dijo, sí, ayuda mi, ¿qué dijo? Ayúdame incredulidad. Ayúdame porque soy incrédulo. Pero creo que tú puedes hacerlo. Una honestidad, una confesión clara que le estaba haciendo. Cierto, yo creo que tú lo puedes hacer, pero también dudo que lo puedas hacer porque soy un incrédulo. El Señor vio la honestidad de este hombre, reprendió el demonio, cayó como muerto su hijo, pero luego se levantó libre, porque Jesús tiene todo el poder. Y el poner nuestra fe en Jesús, entonces Él nos da el poder para echar fuera demonios, sanar enfermos, para hollar serpientes y escorpiones, para proclamar a Cristo como el Señor y Rey de reyes de esta vida y de todos los siglos. No nos predicamos a nosotros mismos, dijo Pablo, predicamos a Jesús como el Señor. Y si no reciben a Cristo, entonces reciben al Dios de este siglo y serán condenados y atormentados por los siglos de los siglos, juntamente con Satanás, la bestia, el falso profeta, con todos los incrédulos, abominables, homicidas, borrachos y todos aquellos que hacen maldad y no se arrepienten de su pecado. Entonces el Señor les va a declarar al fuego eterno preparado para vosotros. Así es que, amados hermanos, Pablo dijo, mirad, volviendo a Hebreos, termino leyendo el verso 12, Hebreos 3:2. Mirad, dice el apóstol Pablo, mirad hermanos, ¿lo tiene? Mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortamos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Verso 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si hoy oyeres su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Jesucristo está esperando que tú te arrepientas y que empieces a confiar en Él. Póngase de pie. Señor del cielo y de la tierra, gracias. Gracias, Padre eterno, Padre de las luces. Gracias, Padre, por todas tus bondades. Gracias, Señor, por tu palabra. Hay muchos que no creen, Padre. Oh, Dios mío, pero en esta hora, Señor, me uno con aquellos creyentes para echar fuera toda incredulidad, para echar fuera toda duda, Señor, y que venga, Señor, tu fe. Venga el Espíritu Santo, redarguyendo, quebrantando, haciéndonos ver, Señor, que no estamos caminando conforme a la fe, sino que la incredulidad ha endurecido el corazón de muchos. Oh, Dios mío, yo te ruego, Señor, que active la fe de muchos que están dudando, de muchos que no creen tu palabra. Creo que tú has venido. Cristo viene. Cristo viene. Vamos a cantar una alabanza.